Buenas tardes, mi nombre es Eric Sicra, soy abogado por la Universidad de Lima. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema del Consejo de Seguridad y luego a continuación sobre el tema de la reforma, que es un tema muy discutido hasta la actualidad. El Consejo de Seguridad es la semilla de la Organización de las Naciones Unidas, porque en un comienzo los fundadores tuvieron siempre la intención de evitar una tercera guerra mundial. Para ello, como propósito principal de esta organización, se estipuló el hecho de mantener la paz y seguridad mundiales, el cual se encuentra reconocido en el artículo 1, inciso 1 de la Carta de Naciones Unidas. Quien desarrolla o quien se encarga de desempeñar esta tarea es primordialmente el Consejo de Seguridad. Esto se encuentra reconocido en el artículo 24, inciso 1 de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, podemos concluir en este primer acápite que el Consejo de Seguridad es el órgano más importante de las Naciones Unidas. Según Pastor Ridruejo, que es un internacionalista, él establece que es una especie de poder ejecutivo de la comunidad internacional. Nacida luego de ratificada la Carta de Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, el Consejo de Seguridad se compone de dos clases de miembros: los miembros permanentes y los miembros no permanentes o rotatorios, los cuales son elegidos cada 2 años por la Asamblea General. En el caso de los miembros permanentes, los que componen este tipo de membresía son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, cual fue el principal impulsor de este proyecto, la Unión Soviética, actualmente Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Además de estos 5 países, con los 10 países de los miembros no permanentes, se compone la totalidad del Consejo de Seguridad. Otra característica de los miembros permanentes, además de su permanencia, valga la redundancia, es que ellos ostentan el poder de veto. ¿Qué es el poder de veto? El poder de veto se les otorgó solo a ellos porque se entendió que estos países, al ser los más poderosos, eran los encargados y los capaces de proveer seguridad al mundo. En tal sentido, el poder de veto es una herramienta la cual obliga a estos miembros permanentes a consensuar sobre un tema importante de trascendencia mundial, y en caso uno de ellos vote negativamente, la decisión no pasará. Esta regla de unanimidad lo que hace es reconocer formalmente que existe una desigualdad real entre los estados en términos económicos y en términos militares. Ello fue lo que le dio un sentido más realista a la organización y al Consejo de Seguridad. Al haber hablado sobre el tema de la composición y del poder de veto, vale decir, sobre la estructura, su reforma se viene debatiendo desde los inicios del Consejo de Seguridad en 1945 hasta la actualidad. El denominador común de la crítica es que el Consejo de Seguridad se dice que es ilegítimo. ¿Por qué? En primer lugar, porque no es representativo, vale la redundancia, son pocos estados en el Consejo de Seguridad y muchos estados en la organización, por lo cual la representatividad es mala. No se refleja la actualidad, la realidad geopolítica actual, debido a que son países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y porque no es democrático. Vale decir, comparando con la Asamblea General, que todos los estados no tienen un voto, sino que algunos tienen un privilegio que es el poder de veto. En tal sentido, menciono el tema de cuál es el denominador común. ¿Por qué? Porque curiosamente, luego de concluida la Guerra Fría, el periodo donde más ímpetu se puso en la reforma y donde más propuestas de reforma hubo fue en la época de la posguerra fría, que coincidió precisamente y paradójicamente con el momento en que más actividad tuvo el Consejo de Seguridad en su historia. Recordemos que durante la Guerra Fría los principales protagonistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, se vieron envueltos en confrontaciones indirectas, de tal nombre de Guerra Fría, lo cual en el Consejo de Seguridad se tradujo en mayor número de vetos, lo que hizo que el Consejo de Seguridad viera limitado su funcionamiento. No obstante, una vez concluida la Guerra Fría, una vez desmoronada la Unión Soviética,
el Consejo de Seguridad tuvo una actividad como nunca jamás antes la había tenido. Ello se debió a que Estados Unidos pasó a tomar de alguna manera el mando del mundo y hasta nuestros tiempos es el que dicta la agenda internacional. Mikhail Gorbachev, el líder soviético hasta antes de concluida la Guerra Fría, entendió que la política confrontacional de la Unión Soviética no era la adecuada y que tenía que haber de ahora en adelante un acercamiento no solo a las Naciones Unidas, sino al Consejo de Seguridad. ¿Esto en qué se tradujo? En que haya una mayor cooperación en el Consejo de Seguridad y por lo tanto un menor número de vetos ejercidos. Entonces, lo que podríamos, hablando sobre el tema de la reforma y luego de lo dicho, ¿por qué los miembros que querían reformarlo, por qué hubo esta mayor... ¿por qué se quiso reformar el Consejo de Seguridad en los momentos en que este órgano pasó por un momento de actividad como nunca antes lo había tenido? La respuesta es simple: porque los estados lo que buscaban era integrar un estado o participar en un órgano que se había vuelto muy atractivo debido al prestigio que éste les daba. En otras palabras, lo que buscaban eran sus intereses propios. Y finalmente, ello no tiene nada de malo. La política exterior de cada estado es eso, en definición es promover y defender sus intereses. En ese sentido, que el Consejo de Seguridad no resuelva una situación que ponga en peligro la paz y seguridad en el mundo, no quiere decir que sea un defecto institucional, sino más bien quiere decir que hay una diferencia de políticas exteriores en ese determinado conflicto. No hay que olvidarse que finalmente el Consejo de Seguridad se compone de estados y los estados lo que hacen es se mueven por intereses. Eso, aplicado en la realidad, podemos hablar sobre el tema de Siria, que es un tema actual. En Siria hasta ahora el Consejo de Seguridad no ha aprobado ninguna resolución porque existen los vetos de Rusia, han vetado hasta 2 resoluciones, vetos rusos y veto de China. ¿Por qué? Porque ambos países ostentan intereses muy grandes en ese país árabe. En tal sentido, de no existir el poder de veto, el riesgo que acarrearía esto sería mucho mayor. ¿Por qué? Porque de no consultarse a estos países que tienen intereses grandes en Siria, ellos lo que harían luego sería defender a toda costa estos intereses económicos y militares que tienen, con lo cual esto traería consecuencias mayores. En conclusión, el Consejo de Seguridad, para que funcione adecuadamente, necesita de la cooperación de los estados que lo componen y específicamente de los 5 miembros permanentes. A eso es a lo que los obliga el poder de veto. Los fundadores tuvieron claro ese concepto porque ellos entendieron que el derecho internacional es un derecho en el cual las relaciones entre los estados son relaciones de coordinación, vale decir de cooperación, más no de subordinación, que es lo que sucede en el derecho nacional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional carece de un ente supranacional que los controle. En tal sentido, la paz y la seguridad del mundo se velará cuando los intereses de los estados no colisionen, que es lo que pasó en el otro país árabe, Libia, en el cual también hubo un conflicto, pero que en cierta manera ha logrado ser resuelto, o por lo menos se han expedido 2 resoluciones del Consejo de Seguridad en tal sentido. Finalmente, y para concluir, lamentablemente los estados siempre se moverán por intereses. ¿Por qué? Porque la soberanía, que es la potestad que tienen los estados para defender sus intereses, es la razón de ser de estos. Gracias.